El diálogo se me ocurrió leyendo una entrevista a Hitchcock. Él decía que una vez que empezara la película, el espectador nunca debía poder adivinar lo siguiente que iba a pasar. Creaba una conexión, un diálogo entre la mente y la obra. Y tiene mucha razón, la obra dialoga con tu capacidad de atención, con tu interés, tu opinión, tu recuerdo, etcétera, etcétera. En la misma entrevista, de hecho es un libro, Hitchcock habla acerca del guión como sonido. Los diálogos de la película debían ser un sonido más entre sonidos, porque una escena que dialoga contigo sin la necesidad del sonoro era cine puro. Del Toro, en una conferencia que está subida aquí en YouTube, habla de cómo el cine, después de la existencia del sonoro, empezó a usar recursos y estructuras de la dramaturgia, del teatro. A eso Hitchcock le llamaba fotografías de gente hablando. Cambio un poquito de tema, te conté hace rato que empecé a escribir un guión, pensado a obra de teatro, ¿no? Bueno, me empecé a informar y a conocer acerca de la dramaturgia. Me di cuenta que el diálogo en el teatro es completamente lo contrario. Ahí dije, aquí hay algo. El guión en el teatro es la obra pura. Cada línea modifica una relación, revela una intención, desplaza poder, construye carácter, organiza el conflicto, crea el ritmo, revela lo invisible. El diálogo es el conflicto en tiempo real. ¡Praxis! Sea literatura, pintura, dibujo, teatro, música, danza, fotografía, cine, YouTube, el diálogo está ahí. Y si te esfuerzas lo suficiente, lo puedes oír hablar. La escritura es un avance enorme para el arte. Nace como un legado de la conciencia humana, la impresión de la esencia en la realidad. La escritura no amplificaba la voz, la arrancaba. Separaba la creación del creador arrancándole la boca a la voz. El lenguaje hablado existe desde hace miles y miles de años, pero el lenguaje escrito existe solo hace 5000. Y tardamos otros tantos años más en reconocer a la escritura como literatura. La epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos considerados literatura, surgió cuando la escritura ya llevaba años de un uso tradicional. Egipto colocaba las instrucciones del inframundo talladas en piedra para que sus difuntos dialogaran con la muerte. Grecia escribía para dialogar con la razón. La Biblia es representación escrita de la voz del dios hebreo. Es hasta el siglo XV con Gutenberg que llega la imprenta. La imprenta permite la producción, difusión y consumo masivo del conocimiento escrito, lo que en consecuencia provoca una alfabetización masiva y progresiva en los siglos posteriores. Para 2026, aproximadamente solo el 15% de la población del planeta sigue siendo analfabeta. Los siglos posteriores son un avance puro para la humanidad. El mundo se hizo grande de golpe con el descubrimiento de América y el humano empezó a entender la razón y la tecnología. Se estaba creando una sociedad basada completamente en la escritura. El escritor nace desde la necesidad de hablar de la muerte, el poder, la desigualdad, el sexo, la identidad, la soledad, el dinero, la política, el amor. Empieza a dar nombre a todas las emociones que una sociedad más compleja necesitaba sentir. Creaba un espejo donde uno se podía ver más vulnerable, más sensible, más abierto. Él es Charles Dickens, un novelista victoriano caracterizado por su estilo de escritura que no buscaba romantizar el estilo de vida de su época. Criticó la moral, la ética y el sistema de su propia sociedad. Su primer éxito fue The Pickwick Papers, una obra aclamada de la literatura inglesa y que le empezaría una carrera como escritor ardua y reconocida. A día de hoy es probable que conozcas su relato más famoso, A Christmas Carol, o traducido al español, Un cuento de Navidad. Charles escribía tanto como respiraba. No veía la escritura como un arte divino ni tampoco como una conexión entre Dios y la divinidad. No creía que fuera el elegido de cambiar el mundo. Él escribía porque ese era su trabajo, porque escribir le permitía comer. Su día se dividía en jornadas de horas y horas escribiendo desde muy temprano. Las visitas y compromisos eran distracciones. Al momento de escribir solo eran él y la hoja en blanco. En una etapa de su vida empezó a sufrir de un insomnio bastante fuerte. En solución a esto, empezó a hacer caminatas con una habitualidad completamente de noche. Salía de su casa caída la noche y regresaba al amanecer. En un texto que el mismo Dickens escribió, narra la experiencia de algunas de esas caminatas.
Le platicaba la ciudad de los personajes que escribía y la ciudad le respondía con un balcón, una luz, un sonido, algún movimiento en la oscuridad, como si de cierta forma inventara sus escritos de las pláticas que tenía con la noche, y al día siguiente volvía para platicarle una nueva idea. Charles Dickens murió el 9 de junio de 1870, con tan solo 58 años de edad. Sufre una hemorragia cerebral y muere en su casa, dejando un legado de 14 novelas completas, 5 novelas cortas, cientos de artículos periodísticos y una obra que dejó inconclusa debido a su muerte repentina, demostrando que incluso en sus últimos momentos, su deseo de escribir seguía latente. Es recordado como uno de los mejores exponentes del arte de su época, un maestro de la realidad escrita, pero lo que el mundo conocía como realidad estaba a punto de cambiar para siempre. 2 años después de la muerte de Dickens, en un lugar muy lejano, unas personas observaban una carrera de caballos. Era una tarde más en un lugar cualquiera, hasta que uno de ellos preguntó: ¿hay un momento donde el caballo tiene todas las patas en el aire o siempre está tocando el suelo? La natural curiosidad de la pregunta hacía que la gente observara los pies del caballo para responder la pregunta, pero ninguno la logró responder con certeza. Esa tarde, la gente regresó a casa con la duda sin resolver. 6 años después, la pregunta volvía a la mente de las personas y esta vez tenían una idea ingeniosa. Colocaron 24 cámaras fijas. Cada cámara tenía un hilo que el caballo rompía al pasar y cada ruptura disparaba una fotografía diferente. El resultado fue este. La escritura era separar la mente del cuerpo y lanzarla al mundo, pero aquí la humanidad había logrado encerrar el tiempo. El movimiento era ver nacer un nuevo lenguaje. La humanidad había explotado el lenguaje escrito a tal punto que tuvo que crear otro idioma. Había nacido el lenguaje visual. Una máquina del tiempo capaz de encerrar segundos de vida, una forma completamente nueva de experiencia humana. El tiempo se volvió revisitable y la ciencia se volvió absoluta. La cámara se vuelve autoridad en salas de juicio. El poder cambia del testigo al registro. El mundo había aprendido a vivir leyendo, pero ahora debía aprender a vivir observando. La capacidad de separar el tiempo de la experiencia obligaba al mundo a entenderse de otra manera. El pasado ya no tenía que morir, el presente se podía capturar y el futuro se podía imaginar. Él es George Méliès, uno de los primeros cineastas de la época. Méliès había trabajado primero como mago. Su trabajo era hacer que la ciencia pareciera magia. Cuando llegó el idioma del cine, él veía la forma perfecta para crear ilusión, asombro y fantasía. Él sabía que podía crear otra realidad y la cámara era su pluma. Méliès dirigió, actuó, creó escenografías, pintó fondos y diseñó efectos. Su set era un invernadero caracterizado por ventanales enormes que dejaban entrar la luz del sol. Aprovechaba junto con su equipo toda la luz del día posible y al llegar la noche no se iba a casa. Caminaba entre decorados inmóviles, lunas de cartón, estrellas pintadas, cohetes de madera y demonios colgados de hilos invisibles. Se quedaba solo, dialogando con su estudio, explicándole las ilusiones que crearía al día siguiente. Méliès creó alrededor de 500 films cortos, con los que intentó llenar al mundo de ilusión, cariño y esperanza. Pero el avance tecnológico que él había usado para crear nuevas formas de ilusión, el mundo lo había usado para crear nuevas formas de destruirse. Durante la Primera Guerra Mundial, el culmen tecnológico que había empezado hace más de un siglo llega con la guerra industrial, y el mundo tenía evidencia visual del daño que había creado. Noticieros informativos, propaganda oficial, reconstrucciones, cortos patrióticos y documentales con fragmentos del frente era lo único que la sociedad veía de las cámaras de video. No es que no se hicieran otro tipo de grabaciones u otro tipo de usos visuales,
sino que los gobiernos impulsaban la propaganda oficial de la guerra y fue la única que se exhibió ampliamente. Años después, cuando el cine ya no lo necesitaba, Méliès fue encontrado vendiendo juguetes y dulces en una pequeña tienda dentro de una estación de tren en París. Los niños jugaban con objetos mecánicos mientras a pocos metros, los trenes, símbolos del progreso, partían una y otra vez. Hiroshima y Nagasaki era una prueba del poder absoluto que podía brindar el conocimiento escrito. Una prueba de que la humanidad podría autodestruirse. Ahí no había dioses, no había meteoritos. Ese caos no venía de otro lugar sino la mente humana. Una mente humana tan parecida en cuerpo a ti o a mí. Durante los siguientes años, la humanidad observaba el poder, el culmen tecnológico que un siglo antes se había prometido como novedad y modernismo. Había terminado en más de 60 millones de muertos, un holocausto y 2 bombas atómicas. Y durante un tiempo, por primera vez, el arte se quedó en silencio.